Buenos días, mi nombre es Nelson Merchan, soy médico graduado de la Universidad de los Andes en 2017. Am, Actualmente soy residente de ortopedia en el Harvard Combined Program y esta es mi tercera presentación con el programa CONVIC. De nuevo agradecido por la invitación. Hoy vamos a hablar un tópico relativamente, es corto pero bastante importante y que es bueno utilizarlo para estudiantes y personas que están interesadas en investigación en un nivel principiante o avanzado, pero que hay ciertas perlas que hay que conocer y hay que sentirse cómodo y saber que existen para hacer un buen caso clínico. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy, de casos clínicos, cómo prepararlos, cómo llevarlos a publicar. Y bueno, cualquier duda, al final de la presentación estará mi correo, me pueden contactar por esa vía. No hay conflictos de interés en esta presentación, no hay nada que reportar. Los objetivos y al final de esta clase, esta presentación, yo espero que podamos entender los niveles de evidencia que donde se encuentran los casos clínicos, las ventajas y las desventajas de estos casos, cómo crear un caso clínico y con suerte llegar a publicarlo y entender y familiarizarse todo lo que es el proceso del peer review. Um, Este es un tema que ya hablamos el año pasado, creo que fue, cuando hablamos de investigación, los tipos de evidencia. Un rápido review de esta pirámide, que en el top, arriba tiene el Level 1 Evidence, que son los estudios más complejos, con los que tienen mayor evidencia, son los que usamos para la FDA, para probar medicamentos, para decir que es el gold estándar de algo, es cuando se hace un randomized control trial, o cuando existe metaanálisis de muchos estudios con buena data. Ahí es cuando se ubican todos los niveles los estudios más avanzados y más importantes que cambian la medicina que conocemos. Y bueno, all the way hasta abajo tenemos Level 4, que son las series de casos, los casos clínicos o case report, y las opiniones de un experto. Como pueden ver, es bastante entre un caso clínico y un estudio de evidencia importante, pero son estudios que necesitamos, que hacen falta, que estén reportados, porque muchos casos clínicos a veces llevan a un randomized control trial o estudios similares, por lo menos a un case control o cosas así. Entonces, siempre es bueno estar publicando cuando sea un caso interesante. Esta es una tabla muy corta, aquí está hasta la fuente, la pueden buscar, donde explica cada tipo de evidencia, cómo, cómo son estos estudios, cuál es la ventaja y la desventaja y por qué los hacemos. Aquí abajo el level 4, que son los casos de serie los case reports, dicen que es una referencia estándar de lo que sucedió con nuestras propias palabras que queremos reportar y no se analiza absolutamente nada, no hay estudios de estadísticos, por lo tanto no tienen significancia estadística de ningún tipo, pero reportan algo y que se considera tiene importancia para otros médicos, otros colegas interesados en el campo afuera en el mundo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los casos clínicos? Bueno, son rápidos de realizar y de publicar normalmente. Un caso interesante, que hablaremos qué lo hace interesante, pues realmente no es mucho que hacer, no es mucho lo que hay que calcular, no es mucho lo que hay que escribir, simplemente se hace rápido. Se explica lo que pasó, cómo el paciente llegó a nuestra institución, qué fue lo que hicimos, estos fueron los resultados, los outcomes, y por qué creemos que esto debe ser publicado. Publicarlo puede ser fácil, puede ser difícil, ya hablaremos de eso. No se necesita mucha experiencia en research, realmente necesitas a una persona o simplemente ir a internet, buscar un case report parecido antes y seguir ese template y puedes publicarlo sin tener mucha experiencia en investigación. Son herramientas útiles para empezar a hacer investigación como tal, cuando te sientes cómodo escribiendo, revisando la literatura.
muchas personas que yo conozco empezaron sus primeros papers, fueron casos clínicos y actualmente ya tienen publicaciones de mayor impacto en su currículum gracias a estos tipos de estudios. En muchas ocasiones, la importancia de la literatura actual, como les digo, a veces reportar un caso aquí, reportar otro caso en otro país y en otros países, levanta las banderas y la gente se interesa en ese tópico, que por qué está pasando algo y mucha gente empieza a decir, bueno, sí, yo ahorita me pasó lo mismo, yo no lo reporté, pero en verdad que eso pasa y podemos hacer un estudio más complejo y agrega valor a lo que se conoce sobre esa condición específicamente. La desventaja de estos casos clínicos, en muchas ocasiones, de nuevo, no tiene mucho valor. Reportamos un caso, eso fue todo, no agrega nada realmente, nadie la referencia, no le pasó a nadie más, entonces queda ahí. Este, a veces es difícil conseguir revistas importantes que estén en PubMed, que estén en Scholar, que quieran publicar un caso clínico. Se ha vuelto tan común eso, que por lo menos en ortopedia hay muchos journals que tienen como muchas revistas que tienen, por ejemplo, una editorial específica para casos clínicos. Por ejemplo, JBAS, que es uno de los mejores journals de ortopedia, tiene JBAS Reports. Entonces, tú a ellos, si tienes un caso clínico, no lo mandas al journal como tal, porque ellos te lo van a rechazar, pero ellos tienen una sección de su journal que se lo dedican a estos casos clínicos interesantes. Lo mismo pasa con muchos journals de alto impacto. Es cuestión de averiguar antes de mandar su publicación, si están interesados o hay journals con esa experiencia. Y por último, lo que para nosotros sea algo interesante que vale la pena reportar, pues para otras personas quizás no lo sea. Me pasó en Venezuela cuando estaba estudiante de medicina, vi una cirugía muy interesante que realmente todos decíamos que no era muy común y yo estaba interesado, hablé con los cirujanos para publicarlo, me dijeron que sí. Y cuando empecé a hacer mi revisión, empecé a leer al respecto, es algo muy estándar en otros países, entonces no iba a ser ningún journal bueno lo iba a aceptar, si no valía la pena. Entonces, ¿cómo empezar a hacer un case report sin frustrarse en el intento? Es bastante sencillo y la respuesta es lo siguiente. Mentorship and passion. Son estas dos cosas son esenciales. Tener pasión por algo que te interese, un tópico que te interese, no lo hagas en algo que no te gusta o lo haces por hacerlo porque no vas a tener éxito publicándolo. Y buscar un mentor, alguien que te quiera ayudar, que tenga la experiencia y con estos dos factores juntos, muy posiblemente tengas tu trabajo publicado. Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, buscar una idea, un tópico, algo que viste en el hospital, en una clínica, en algo, algo que te interese, ¿verdad? Puede ser una idea, una ciencia específica, no tiene que ser algo clínico, puede ser algo, ciencias básicas, algo que te apasione. Busca esa idea, normalmente mucha gente lo hace en la especialidad en la que se piensa ir más adelante después de graduarse como médico. También, pues, es recomendable buscar un mentor en esa área que tenga experiencia, preferiblemente publicando, para que los guíe en este proceso. Antes de publicar, les recomiendo que busquen la revista en la que, bueno, por lo menos 3 a 5 revistas en las que les interese publicar, para que se aseguren que todos los requerimientos que esa revista necesita los van a cumplir, porque después hacen todo el trabajo y le faltan cosas, pues es una pérdida de tiempo. No agregué aquí, también hay que hacer una búsqueda en la literatura, que ahora hablaremos de eso, para saber que realmente es necesario publicar y escribir este tema. Y por último, buscar un equipo. Siempre es necesario tener más gente con la que te pueda ayudar, toma tiempo, toma esfuerzo, especialmente cuando no tienes experiencia. Buscar compañeros de clases, mentores, residentes, inclusive gente fuera de la profesión de medicina, sino simplemente personas con experiencias en tesis también ayudan a publicar un buen caso, una buena revista. Entonces, una vez que consigues el tópico, consigues el mentor,
tienes que elegir el caso que vas a publicar, este caso específico que viste. Siempre pregunta al mentor por qué este caso es de relevancia para publicar para usted. Bueno, quizás para uno somos estudiantes, no tenemos mucha experiencia, pero él como 20, 30 años de experiencia como especialista, él, queremos saber por qué para él piensa que esto es relevante, que no ha visto tantos. Y luego, como les mencioné anteriormente, ir a PubMed y revisar qué se ha publicado al respecto. De nuevo, el hecho de que para nosotros sea algo importante, que sea algo interesante, no significa que para el resto de la literatura, para el resto del mundo, para el resto de la comunidad científica lo sea. Entonces, antes de empezar a hacer algo, busquen la literatura a ver qué se ha publicado, porque si es un caso exactamente igual, quizás no tenga tanto valor realmente publicarlo. Pero ya hablaremos de esto. También agregar más casos iguales a la literatura también sirve, porque como les dije, puede ayudar a más adelante a hacer más estudios más complejos para esta específica condición. Entonces, ¿se ha publicado algo similar? Sí, ok, las opciones son similares. Está bien, no hay problema. Tuvimos un caso reportado aquí, pasó uno también, pasó en China, otro en Brasil, otro en Inglaterra. Somos el cuarto case report de este tipo de cosas en el mundo. Interesante. Lo publica más reciente, el último fue publicado en el 2005, han pasado 17 años, muchas cosas han cambiado. Todas esas cosas tómenlas en cuenta. Incluso si tienen un caso similar, busquen cosas de valor que puedan agregar. La diferencia entre la última publicación, las similaridades, inclusive son iguales, con su caso, ¿por qué pasó un caso igual en China, en Inglaterra y en Venezuela, por ejemplo? ¿Cuáles fueron las cosas similares cuando son ambientes totalmente distintos? ¿Verdad? Todas esas cosas tienen valor. O también algo publicado, pero las conclusiones son totalmente distintas. Eso es interesante también. ¿Por qué mi case report, mi caso clínico fue tan similar al de este paciente, por ejemplo, en Inglaterra, pero las conclusiones fueron totalmente distintas? Eso vale la pena revisarlo, compararlo, y son casos clínicos que vale bastante la pena y agrega mucho valor a la literatura. De nuevo, ¿se ha publicado algo similar? No, excelente. Entonces la primera persona que lo va a publicar, vale más la pena todavía esforzarse a hacer un buen trabajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto es un caso real, como siempre, ustedes saben, me gusta hacer un caso personal, porque les puedo explicar del principio hasta el final qué se hace, qué hice yo, qué hicimos, qué hice mi equipo, porque es lo que hacemos todo el tiempo que publicamos algo. Entonces fue un paciente de 30 años de edad masculino que fue referido a nuestra institución por su médico de cabecera, médico de familia, porque le hicieron rayos X de la pierna y se veía un extraño un finding en el hueso. El paciente está refiriendo dolor por los últimos 8 meses, por lo que fue al médico principal, su médico familiar, hicieron rayos X, tomaron los laboratorios, vieron estos resultados y lo refirieron a un centro especializado de ortopedia oncológica con nosotros y fue donde hicimos este caso. Esta fue la rayos X en el fluoro, en el quirófano, ¿verdad? Esto fue lo que pasó al final. Esto fue ya después operado, quitamos una parte del hueso, pusimos una placa. Esto aquí no tiene hueso, esto es la tibia, hay un hueso, un hueco aquí, no hay hueso. Pusimos la placa proximal y distal y colocamos un clavo. Este clavo, primera vez que lo veían en poca experiencia, es un clavo que se va expandiendo dentro del hueso y va transportando esta parte del hueso hasta aquí abajo y se llama distraction osteogenesis y básicamente es un transportador óseo, pero dentro del paciente, el paciente con un monitor, es como un magnético, un imán gigante, lo va transportando cada día hasta que el hueso que dejamos aquí arriba llegue hasta el tobillo abajo. A mí me pareció súper interesante en la cirugía, pero el doctor lo hizo con mucha calma y pensé que no era su primer caso. Pero sí, en realidad fue su primer caso. Me envió un correo que a los días que publiquemos este caso. Yo súper emocionado, por supuesto, vamos a publicar este caso. Entonces, lo primero que hago es, bueno, me voy a PubMed para ver qué han publicado del Precise Nail. Y me consigo con 87 resultados, de los cuales, usando mis técnicas
de filtros, revisándolos rápido por encima, con el título, la fecha, todas esas cosas. Filtré la fecha porque, por supuesto, estos clavos son súper nuevos, tienen apenas 8 años, como pueden ver acá. El mayor número de papers fueron los 21, fueron cuando aprobados por la FDA. Y pues revisé mis papers y vi que no se parecía, que no había muchas diferencias entre lo que nosotros hicimos con lo que ya se había publicado. Yo le pregunté a mi mentor, ¿por qué quiere publicar esto? Y pues realmente no me había dado cuenta, pero éramos el primer caso que lo hacíamos con pacientes con tumores óseos. Lo que se había publicado aquí, la mayoría, era en pacientes en trauma, o simplemente que querían expandir querían ser más altos, el clavo hace que las personas sean más altas, limb lengthening, entonces la gente hacen fracturas médicas, se hacen fracturas programadas y el clavo crece y la persona se hace más alta. Entonces éramos el primer grupo que lo hacíamos en pacientes oncológicos y obviamente decidimos escribir un caso clínico al respecto. Entonces hablamos con él, con el cirujano, el mentor, características únicas de nuestro caso, que puedo agregar a la evidencia actual que existe y que puedo debatir la evidencia actual que existe. Pues las características únicas fueron que eran pacientes oncológicos y era un tumor del tejido blando que invadió el hueso, no era ni siquiera un tumor de hueso. ¿Qué agregamos? Agregamos que se puede realizar en estos pacientes, que los outcomes son similares en ambientes controlados, por ejemplo, cirugía electiva oncológica, similar a una cirugía de trauma grande, que es emergencia, que no es planificada. Podemos revisar si tenemos diferentes o similares a resultados. Y que puedo debatir de la evidencia actual, que mucha gente dice que, bueno, si pacientes con radioterapia, antes o después de la cirugía, todas estas cosas, pues eso era la idea de nuestro caso clínico. Lo escribimos, lo mandamos al journal, un journal que se llama Expert Reviews, y pues aquí están los comentarios de los reviewers que nos vieron. Nosotros no sabemos quién revisó nuestro paper, son personas totalmente anónimos, son expertos en la materia. El referee 1 le gustó, dijo que estaba listo para publicación, pero el 2 sí tuvo bastantes comentarios y nos hizo pasar un par de semanas cambiando el paper, ¿no? Y aquí les encierro en rojo lo que dijo, pues que esto no es nuevo, pero las técnicas como tal han ido cambiando en los últimos años y sí han agregado mejores resultados a nuestros pacientes. Y lo que les queríamos demostrar en este email, en este shot aquí, dice que el paper tiene valor científico en la literatura, pero necesita revisarlo antes de estar publicado. No hizo cambiar el título, no hizo cambiar muchísimas cosas. Los referee, como pueden ver aquí, van línea por línea, nos hacen comentarios que no les gusta esta palabra, no les gusta esta referencia. Hicimos muchos cambios. Por ejemplo, aquí también dijo que el safety, la seguridad de este clavo, ya se había estudiado antes en comparación con otros dispositivos similares y nos dio la referencia de otros papers que habían sido casi iguales. También agregó que había un estudio ya publicado que usaron una placa como nosotros, junto con el clavo para expandir el hueso. Entonces también nos hicieron agregar esta referencia. Y así sucesivamente pueden ver otro reviewer, el número 3, también nos agregó más referencias, más cosas que agregar. O sea, que hay mucha gente publicando actualmente sobre estos papers, sobre este tema que nosotros escogimos para publicar. Pero como pueden ver, casi todos eran en casos de trauma. Y es de que fue en caso de un tumor, utilizaron simplemente la placa. Ellos no utilizaron el clavo como nosotros. Por eso fue lo especial y lo único que tenía nuestro paper. Nos tomó 3 semanas, 2 semanas y tanto, casi en la fecha, ya está en una fecha final para hacer estas revisiones, para ver si puede ir a publicación o no. Y nos tomó bastante tiempo, casi en las 3 semanas, y lo logramos. Al final, justamente ayer, 30 de julio, recibimos el correo
Aquí puedes ver póster online el 30 de julio de 2022. Ya pudimos publicar el paper después de muchos meses de trabajo. Empezamos mandándolo, creo que fue en noviembre de 2021 hasta ahorita, con casi 8 meses. Aquí está, use of precise nails for extraction of genesis after tumor resection. En conclusión, los casos clínicos son necesarios en la literatura. Estoy seguro que este paper, por ejemplo, que acabamos de publicar, va a encontrar más interés. Inclusive ya mientras estamos escribiendo sobre el paper, varios médicos nos estaban preguntando cómo fue la experiencia. Para estudiantes de medicina o investigadores jóvenes o especialistas que quieren empezar en el mundo de la investigación, reportar casos clínicos es una herramienta importante para entender el proceso de búsqueda de la literatura, entender las bases de datos, leer muchos papers de una manera metodológica. Vamos a leer el título, la última parte de la introducción, luego los métodos, luego los resultados, luego la conclusión, y a veces varía dependiendo de lo que estoy buscando. Hacerlo siempre de la misma manera para que sea más fácil para ti leer un paper, dar las conclusiones, tomar lo que quieres agregar en tu paper y hacer la referencia, y hacerse familiar con el proceso de publicación. Como les dije, toma tiempo, incluso reportes bajo nivel de evidencia, o sea, nivel 4, puede agregar valor importante a la literatura. Todo esto toma tiempo, cada journal es distinto, cada editorial es distinta, cada parámetro de publicación y inclusive casos clínicos son distintos. Lo recomiendo es que conozcan el paciente, conozcan la historia, qué fue lo que le hicieron, cuáles son los outcomes, todas estas cosas, qué los hace único. Cada de estas variables los va a ser importante para llegar a publicar su paper en un buen journal de alto impacto. No publiquen por publicar, publiquen algo que les sirva a alguien más, que alguien cuando busque en internet, que lo busque en Google Scholar, que lo busquen en PubMed, digan, esto me va a servir para mi paciente, para mi investigación, para el PhD, para lo que sea que están haciendo. Gracias de nuevo por su atención. Aquí está mi correo. Si desean contactarme con alguna pregunta, estamos a la orden. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias.